Dentro de la obra de Anton Chejov, los cuentos, incluidos los muy breves y los relatos largos, ocupan la gran mayoría de su producción, si no contamos las obras de teatro ni su obra de viajes de la isla de Sajalín. Hoy quiero referirme precisamente a sus historias. En la edición de la editorial Aguilar, que viene en 4 tomos, ¿no? Tenemos que los 2 primeros, cada uno de 1100 y 1300 y pico de páginas el segundo, y el tercero, volumen que tiene lo que llaman novelas completas, es decir, los relatos largos, porque propiamente Chejov, digamos, en el estilo tradicional del término y en especial en el siglo XIX, finales del siglo XIX y muy comienzos del siglo XX, cuando él murió en 1904, digamos, él era una concepción totalmente diferente de la narrativa novelística. Las novelas de Chejov, por ejemplo, que están en estos volúmenes, básicamente son unos 17 títulos. Una extraña confesión, Mi vida, Relato de un desconocido, La sala número 6, La estepa, Una historia aburrida, El reino de las mujeres, Flores tardías, En el barranco, Luces, mercancía viviente, Mi mujer, La fiesta onomástica, Mujiks, Un duelo, 3 años y un asesinato. Pues, como todas las personas que nos complacemos en curiosear en los libros y en especial en los libros que tenemos la suerte de tener, yo pues me di a la tarea, estas hojitas venían en las ediciones de Aguilar, que son muy antiguas, tienen algunas 60, 70, hasta 80 años de editadas. A cada uno de los títulos yo le puse enfrente en qué tomo de estas otras ediciones aparecía el respectivo título. Entonces, hoy quisiera hablar en particular de este título, Una historia aburrida. En ese libro de Anton Chejov, que en esta edición de Aguilar tiene aproximadamente unas 80 páginas, y en esta edición de Páginas de Espuma tiene unas 60, obviamente pues es claro por el formato del libro, ¿no? Estas son páginas mucho más grandes, son 2 traducciones diferentes. Las encontramos incluidas dentro de lo que en esta edición se ha conocido como cuentos completos. En la de Aguilar, 17 de esos títulos son considerados novelas, por lo que son un poco extensos, aunque son, digamos, relatos largos. Una historia aburrida que tiene un subtítulo que dice Memorias de un viejo. Aquí se nos cuenta un episodio en la vida de Nikolai Stepanovich, que es el protagonista que narra en primera persona este relato. Él es un hombre que pertenece dentro de esa escala grande de las jerarquías del funcionariado público a lo que era la categoría tercera, digamos, de ese gremio, que se llama un consejero secreto. Pero además era un general, pero además era un médico, además era un profesor universitario de medicina. Y era un hombre de 62 años en el momento en que él relata esta historia. Él considera que está a muy pocos meses de morir, se considera una persona bastante vieja para la época, digamos, en que se escribe esto a finales del siglo XIX. Y en ese medio social de Rusia, quizás eso era una edad bastante avanzada. Recordemos que, por ejemplo, Dostoyevsky, ese gran escritor, ese monstruo de la literatura, murió con escasos 60 años. Y todo lo que escribió, ¿no? Todas las grandes producciones. De manera que, y Chejov, que murió solo de 44 años. Entonces, una persona de 62 años era una persona muy vieja. Seguro hoy también muchos pensarán que una persona de 62 años también lo es, pero en esa época más todavía, y él en particular así se consideraba. Él vivía en su casa con su esposa y
una de sus hijas, la menor. ¿Por qué el hijo? El hijo era un oficial del ejército y él estaba destacado en otro sitio de Rusia. Acordémonos que es la Rusia de los zares, es una Rusia imperial, feudal, muy estratificada en sus jerarquías sociales. Y él tiene un concepto de sí mismo bastante alto, ¿no? Él se considera y así lo acepta y así se presenta como una persona, en resumen, muy importante, demasiado importante. Él es consciente de eso, todo el mundo tiene que ver con él, lo conocen en todas partes, él se roza socialmente, profesionalmente, académicamente, con las grandes personalidades de su época. Y a lo largo de muchos años, lleva 30 años dictando la cátedra de medicina en la universidad y todos sus días tienen una rutina. Una cosa muy peculiar de esta historia, de este relato largo, es que está narrado como si fuera un libreto de una obra de teatro o un guión de una película, ¿no? Él nos va describiendo como si nos estuviera dando instrucciones cómo transcurre cada uno de sus días, desde que se levanta, va a desayunar, después de una noche de insomnio, porque lleva mucho tiempo que se está despertando desde la 1 de la mañana y ya no puede volver a conciliar el sueño y camina por la casa y se pone a hacer cosas, trata de leer, no puede volver a dormir. Después de desayunar, y la conversación rutinaria con su esposa, con su hija también. Es una familia que vive en unos esquemas bastante poco afectuosos realmente. Y él permanentemente está pensando en su condición, en que él es un personaje académica, profesionalmente, funcionarialmente muy importante. Sale de su casa, va a la universidad, va pensando en los alumnos, cómo lo van a recibir y cómo efectivamente lo reciben. Todo es una rutina que ha durado 30 años de su vida. Cómo transcurren las clases con sus alumnos, cómo los califica, cómo termina y desarrolla sus clases, después cómo regresa a la casa, qué hace cuando regresa a la casa. Él dice que recibe muchas visitas, él se dedica a trabajar en su escritorio, a escribir sus informes, a preparar sus clases del día siguiente y empiezan a llegar en una jornada en particular que se relata acá. Primero, un par de colegas de la universidad a conversarle cosas de pasada, muy intrascendentes, como la verdad sucede en casi todos los relatos de Chejov, cosas cotidianas. Después llega un alumno a pedirle que le vuelva a hacer el examen porque lo ha aplazado, como decimos aquí, lo ha rajado, perdió el examen. Él definitivamente, él es un hombre muy estricto. Él se toma muy en serio y su papel de profesor y no accede a la petición del alumno. Y finalmente llega Katia, una persona que es importante en esta novela, es la hija de un amigo que falleció. Y cuando ella era muy niña todavía, él quedó bajo la tutela de ella y administrándole sus bienes. Él muestra pues el desagrado, por eso tal vez el subtítulo de una historia aburrida. Y su hija está ennoviada también con un muchacho, un señor ya mayor que ella, inclusive que vive en otra población, en Kharkov. Y la esposa le insiste que él tiene que ir a conocer la familia y él dice, ¿pero por qué? Finalmente se decide y parte y va hasta allá. Todas las tardes él, cuando estaba ahí en la ciudad, en Moscú, iba a visitar a partir de cierta época a su protegida, Katia, a su casa, porque él ya no se aguantaba la casa, ni cómo lo trataban, con la indiferencia realmente que sentían por él en la mesa, en la comida y todo. Y cuando va a Kharkov, finalmente él dice, yo quiero vivir mis últimos días, hacerlo de una manera digna, correcta, con mi familia, voy a hacer lo que me pidió mi esposo, ir a conocer a la familia del novio de ella. Estando allá en Kharkov, le llega un mensaje y la esposa se lo ha mandado diciéndole que Katia, que su hija, se ha casado en secreto con el novio. Entonces, él ya no tiene sentido porque él ni siquiera ha encontrado la familia de este joven allá en esa ciudad, Kharkov. Pero por el contrario, sí le llega allá Katia.
Y Katia vive muy interesada en él, vive muy pendiente. Es un extraño sentimiento el que tiene ella hacia él, un hombre muy mayor, ella una muchacha de unos 22 años que ha optado por llevar su vida en el teatro, pero ella considera que no tiene talento y vive muy decepcionada de sí misma, pero se aferra a Nikolai, el protagonista de esta historia, y finalmente ella le ruega algo que nosotros apenas intuimos, pero que no está dicho de manera expresa. Es como si ella quisiera que él tuviera algo con ella. Inclusive ella lo ha alentado a que se vaya de la casa porque dice, allá no lo quieren, en cambio yo sí lo quiero, pero se lo dice de una manera como a un padre. Pero finalmente, en la última frase del relato, se nos da como una luz que dice, cuando ella se está yendo y él la ve que se está yendo, y él cree que ella va a voltear a mirarlo, dice, pero no, no se vuelve. Su vestido negro brilla por última vez, se apagan sus pasos. Adiós, tesoro mío. Ahí entrevemos quizás ese sentimiento que él había descubierto en esa época, digamos, de su vejez, y cómo todo lo que había hecho a lo largo de su vida de cultivar su prestigio, sus conocimientos, no tenía ningún sentido frente a la humanidad, a tener un valor para alguien que no lo encontraba en su casa. Esta es apenas una historia de las muchísimas, son por centenares, los cuentos de Chekhov, y cada uno, dentro de su aparente cotidianidad y simpleza, nos hace pensar en todo lo que se nos revela en esta sensibilidad de este gran escritor, de este escritor maestro y muy vigente a pesar de que hace 120 años murió.